Señor resucitó, venciendo la muerte en la cruz. Nuestra esperanza está en Él, Él es nuestro Salvador. Hola hermanos, 26 de abril del 2020, tercer domingo del tiempo de la Pascua. Seguimos celebrando la alegría de la Pascua. A nosotros nadie nos va a quitar la esperanza, nadie nos va a quitar la certeza de que Dios está con nosotros, no nos abandona, aunque haya tantas cosas que a ratos nos abandonan, pero en el fondo somos nosotros los que nos hemos alejado del Señor y por eso sentimos ese abandono, sentimos esa necesidad. Ojalá que crezca cada día más, esa es la clave de todo. Es el último domingo del mes de abril. Pónganse a pensar, ya la próxima semana, el próximo domingo estaremos en el mes de mayo, o sea que por lo tanto hay razones que tenemos que entrarle de lleno a esta vida espiritual, aunque estemos en este aislamiento social. Miren, las lecturas del día de hoy, ay Señor Jesucristo, es que para cada una tendríamos que hacer un programa. Evidentemente no voy a hacer eso en ningún momento porque sería cansarlos a ustedes, pero comencemos mejor de una sola vez. El discurso de Pedro después de Pentecostés. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 14, luego del 22 al 33. El día de Pentecostés se presentó Pedro junto con los 11 ante la multitud y levantando la voz dijo: Israelitas, escúchenme. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes mediante los milagros, prodigios y señales que Dios realizó por medio de él y que ustedes bien conocen. Conforme al plan previsto y sancionado por Dios, Jesús fue entregado, y ustedes utilizaron a los paganos para clavarlo en la cruz. Pero Dios lo resucitó, rompiendo las ataduras de la muerte, ya que no era posible que la muerte lo retuviera bajo su dominio. En efecto, David dice refiriéndose a él: yo veía constantemente al Señor delante de mí, puesto que Él está a mi lado para que yo no tropiece. Por eso se alegra mi corazón y mi lengua se alboroza. Por eso también mi cuerpo vivirá en la esperanza, porque tú, Señor, no me abandonarás a la muerte ni dejarás que tu santo sufra la corrupción. Me has enseñado el sendero de la vida y me saciarás de gozo en tu presencia. Hermanos, que me sea permitido hablarles con toda claridad. El patriarca David murió y lo enterraron, y su sepulcro se conserva entre nosotros hasta el día de hoy. Pero como era profeta y sabía que Dios le había prometido con juramento que un descendiente suyo ocuparía su trono, con visión profética habló de la resurrección de Cristo, el cual no fue abandonado a la muerte ni sufrió la corrupción. Pues bien, a este Jesús Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros somos testigos. Llevado a los cielos por el poder de Dios, recibió del Padre el Espíritu Santo prometido a él y lo ha comunicado, como ustedes lo están viendo y oyendo. Yo sé que alguno va a decir: bueno, Padre, perdón. Esta es tercera semana. Nos faltan todavía 4 semanas para llegar hasta Pentecostés y ya estamos aquí metidos en el tema de que no va como estamos. Pues no, pero es que tengan presente que el misterio se celebra en su totalidad, ¿no? O sea, el misterio de la resurrección, de la ascensión y de la venida del Espíritu Santo es un todo, es el mismo misterio pascual. Lo que ocurre es que nosotros lo vamos celebrando a lo largo de una cincuentena de los 50 días, pues, pero es lógico que volvamos atrás y que en este momento, o vayamos adelante como en este caso, ¿no? Porque ya nos adelantamos hacia 50 años, en el Evangelio, no, 50 días, en el Evangelio vamos a volver atrás hace 3 semanas, porque es el Evangelio de los discípulos de Emaús, o sea, pero es que es el mismo misterio. Y el misterio insiste en las mismas cosas: el testimonio, el cumplimiento de las Escrituras, la exaltación de Cristo y cuarto, la invitación a la conversión. En este caso queda un poquito menos porque eso es lo que viene cuando la gente le pregunte a Pedro: ¿qué tenemos que hacer, hermano? Pero los elementos ahí están. Entonces fíjense, mientras mantengamos esto, nosotros somos testigos. ¿De qué somos testigos? De que Cristo ha muerto y ha resucitado. Ese es el centro y la razón. Esto era lo que da cumplimiento a las Escrituras. Y este testimonio nuestro lo hacemos, ¿por qué? Porque hemos sido enviados por el Señor. No nos nace a nosotros, o sea, no es una cuestión que yo por mi propia cuenta decido, no, si somos enviados. Fíjense, por eso la entrada de este texto, de esta primera lectura es importante. Pedro se pone delante del pueblo, pues sí, Pedro, en nombre de Jesús, se pone delante del pueblo. O sea, es para esto también. Nosotros no tenemos que tener miedo de ser testigos. Bueno, evidentemente en este momento, y yo miro muchos de ustedes que piden y oran
Padre, y que me ayude el Señor a ser testigo en mi familia. Yo lo entiendo, porque ahora que están viviendo más tiempo juntos, porque la están pasando todo el tiempo juntos, el testimonio se vuelve todavía un poco más complicado, ¿no? Porque hay cosas que de repente se quedaban matizadas por el hecho de que salíamos a trabajar, salíamos a estudiar. Entonces eso hace que la vida familiar esté adquiriendo un nuevo cariz, una nueva forma. Bueno, ahí es el lugar donde Dios lo quiere a usted ahorita como testigo. Cumpla su misión. Segunda lectura. Está tomada de la primera carta del apóstol Pedro, capítulo primero, versículos del 17 al 21. Hermanos, puesto que ustedes llaman Padre a Dios que juzga imparcialmente la conducta de cada uno según sus obras, vivan siempre con temor filial durante su peregrinar por la tierra. Bien saben ustedes que de su estéril manera de vivir, heredada de sus padres, los ha rescatado Dios, no con bienes efímeros como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, el Cordero sin defecto ni mancha, al cual Dios había elegido desde antes de la creación del mundo, y por amor a ustedes lo ha manifestado en estos tiempos que son los últimos. Por Cristo ustedes creen en Dios, quien lo resucitó de entre los muertos y los llenó de gloria, a fin de que la fe de ustedes sea también esperanza en Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Yo no sé si lo notan. A mí se me hace fácil, perdónenme, pero inmediatamente pienso en las 3 virtudes teologales. Dice claramente Pedro que por amor a ustedes, insiste, la caridad, el amor, Dios ha resucitado a Cristo. Lo entregó por amor a ustedes y Él lo ha resucitado. ¿Para qué? A fin de que la fe de ustedes, segunda virtud teologal, redunde, sea también esperanza en Dios. Amor, caridad, fe y esperanza. Fe, esperanza y caridad. Ahí están las 3 virtudes teologales. Son virtudes, son algo que tenemos que practicar. Hemos sido rescatados, no dice Pedro, con bienes efímeros, no oro y plata, sino con la sangre preciosa. ¿Cómo correspondemos? Yo sigo insistiendo en esto. ¿Cómo correspondemos a tanto amor? Bueno, amando desde el amor de Dios, con la fe firme que produce esperanza. El Evangelio, por eso me adelanto un poquito, hubiese querido hablar un poco más, pero el Evangelio de hoy es precioso. Volvemos a la tarde, al atardecer del día de la resurrección. Ya lo saben, Lucas capítulo 24, versículos del 13 al 35. El mismo día de la resurrección iban 2 de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero los ojos de los 2 discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó, ¿de qué cosas vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofás, le respondió, ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él les preguntó, ¿qué cosa? Ellos le respondieron, lo de Jesús el Nazareno, que era un profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Cómo los sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él sería el libertador de Israel y sin embargo han pasado ya 3 días desde que estas cosas sucedieron. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro, no encontraron el cuerpo y llegaron contando que se les habían aparecido unos ángeles que les dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo, qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrar en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo con todos los profetas, les explicó todos los pasajes de la Escritura que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigían, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron, diciendo, quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaban a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. Entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se les desapareció. Y ellos se decían el uno al otro, con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales les dijeron, de verdad ha resucitado el Señor y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Van a decir, Padre, este texto ya, incluso usted hizo lección divina hace poco sobre ese texto, sí, la semana antepasada, ¿no? Sí, hicimos la lección sobre ese texto, el miércoles, fíjense, la semana antepasada. Sí, pero se le tiene que seguir sacando la riqueza, ¿no? Miren que yo siempre me pregunto, perdón, vamos a quedarnos con eso, ojalá les sirva a ustedes. ¿Para dónde iba Jesús? Es decir, miren,
después de que nos leen las escrituras, después de que Él nos explica. Piensen en la misa, ¿ok? Es que me estoy acordando yo de algo que me pasó hace muchos años. Resulta ser que en la parroquia donde yo estaba, y en Santo Domingo Sabio, que de hecho comienza en estos días su novena, pues resulta ser que había un señor, ya yo no lo notaba mucho, ¿no? Que llegaba a la misa y estaba ahí en la misa, y a la hora de la homilía, cuando ya hacíamos la oración de los fieles, el hombre se iba. Se iba. Y entonces, ¿y por qué se va? ¿Y por qué se va? Y entonces era aquello, ¿no? Y entonces hasta la gente me lo había hecho notar, ya no toque don fulano, ¿sí? Y entonces un día tenía yo un sacerdote, un hermano que ahora también es párroco, pero en aquel momento era mi vicario, y resulta ser que entonces le digo, mira, celebramos esa misa a la que va el Señor, y yo voy a llegar más o menos a esa hora para ver si me lo encuentro a la salida. Y cabal, en el momentito que iba saliendo el Señor, llego yo, y bueno, ¿y usted para dónde va? Le digo yo, no, padre, me dice, es que lo demás ya me lo sé. Dije yo, ay Señor Jesucristo, qué error, ¿no? ¿Cómo que ya me lo sé? No, si ese es el gesto de amor más lindo. Entonces fíjense, van a decir, padre, ¿por qué no está contando la anécdota? Por esto, porque hay que pedirle al Señor que se quede. Es decir, su palabra es aperitivo, claro, que nos hace arder el corazón. Y qué lindo cuando encontramos una buena predicación. Y yo agradezco infinitamente a mis hermanos sacerdotes todo el bien que hacen, todo el bien que hacen. Hombre, una palabra meditada, miren, de repente no tienen tantas cualidades retóricas, ¿okay? Porque eso está bien, es un arte de repente, o puede ser cualidades innatas, pero se nota cuando una persona la palabra la ha rumiado, la ha hecho suya y la transmite, porque la transmite con obras, la transmite con actitudes, la transmite con acciones concretas. Eso se nota, ¿no? Entonces, sí, pero hay que pedirle al Señor que se quede para que nos parte el pan. O sea, algunos podemos ser un poco conformistas y ese es mi miedo, por ejemplo, con el mundo de los hermanos separados, ¿no? Pues sí, pues tienen buen aperitivo, ¿no? Pueden leer la palabra de Dios y de repente pueden haber muy buenos predicadores dentro de ellos y pueden estudiar bien la palabra. Pero la palabra sin pan no es la palabra para encontrarlo a Él. Entonces, cuidadito, no caigamos en una protestantización de la Iglesia Católica. O sea, ¿es importante la palabra? Claro que lo es. Y el Papa insiste mucho en eso, en el valor de la predicación. Pero no la desliguemos de la Eucaristía. Por eso ya les digo, ustedes dicen, padres, no, es que qué bueno que estamos aquí en la misa, que se está transmitiendo por Facebook, por, qué sé yo, por YouTube. Sí, todo eso está muy bien, hermanos. Pero pídanle al Señor que se quede. Y ustedes también. Yo quisiera pedirles esta gracia el día de hoy. Que esta sea nuestra oración de este domingo. Quédate, Señor. Nos hace falta, Yo sé que les hace falta a ustedes comulgar, claro que sí. Y por eso pídanle, que no solo sea palabra, porque si no, imagínense, si ya de por sí somos insensatos y duros de corazón y de cabeza, Dios mío, sé que gente más dura de cabeza, pues no, tenemos necesidad de pedirle que se quede, para que habiéndonos alimentado de su cuerpo, sentados a la mesa con Él, inmediatamente nos levantemos. Inmediatamente nos pongamos en camino a anunciarle. Pídanle eso al Señor. Pídanle esa gracia. Quédate, te necesitamos, Señor. Necesitamos volvernos a sentar a la mesa contigo. Por eso les invito a hacer esta oración. Quédate con nosotros porque el sol se oculta en el horizonte. Sé compañero de caminos, guía nuestros pasos cansados. Haz que te sepamos ver cuando cae la tarde y la noche avanza. Salimos de tu encuentro contigo al atardecer partiendo el pan y haciendo explotar en nuestros ojos cansados la luz de tu espíritu. Quédate con nosotros, no desoigas la oración de tus hijos necesitados. Quédate con nosotros ahora que se hace de noche y el mundo nos atrae con su policromía de colores. Quédate con nosotros y te sabremos reconocer en tus gestos de amor al partir el pan. Amén. Que Dios les bendiga. Feliz tercer domingo del tiempo de la Pascua. Quédate con nosotros, que se siente a la mesa, que ustedes y yo podamos una vez más sentarnos a la mesa, a encontrarlo en la fracción del pan. Bendiciones.